Hola, ¿cómo están? Yo les voy a hablar del tema de liofilización, que es un método de conservación a largo plazo. El tema del que yo les voy a hablar de conservación de cepas por liofilización, pero principalmente de las cepas de Salmonella, Shigella, Escherichia coli y Vibrio cholera, que es la característica que nosotros tenemos en el laboratorio para poder liofilizar estas cepas. La experiencia que tenemos es en la liofilización de estas cepas. Ahora vamos a empezar. ¿Qué son los ceparios? Los ceparios es una colección de cepas de microorganismos, en este caso vamos a hablar de bacterias, y quienes las resguardan. Instituciones que se ocupan de conservar adecuadamente cepas de microorganismos y que suministran estos microorganismos previa solicitud. Los solicitantes, por ejemplo, son laboratorios microbiológicos o de biología molecular. Ejemplos de instituciones donde podemos adquirir cepas de referencia, aquí hay una gran lista, como son ATCC, NSTC, CNSM, CCTM, etcétera, CDC, y también se pueden resguardar o liofilizar donde tenemos cepas de referencia en paneles de evaluación de otras instituciones como son de OPS, CDC, etcétera. Ahora bien, ¿qué son las cepas de referencia? Son cepas certificadas y están certificadas por laboratorios que proporcionan las cepas y que es un cultivo puro caracterizado. Es importante que sepamos que hay cepas de reserva. Estas cepas de reserva son idénticas, obtenidas mediante un único subcultivo de una cepa de referencia. Estas cepas de referencia son obtenidas o es la copia de la cepa de referencia. Las cepas de trabajo se obtienen por subcultivo de las cepas de reserva. Se subcultivan en medios sólidos de enriquecimiento adecuados para microorganismos y debemos de verificar calidad, pureza y morfología típica. Estas tres cepas, la cepa de referencia, la cepa de reserva y la cepa de trabajo, es importante conservarlas y por lo tanto las podemos liofilizar. La liofilización es un método para la preservación de microorganismos a largo plazo, donde debemos o vamos a conservar pureza, identidad y estabilidad, que son características fundamentales a considerar de este material biológico que se va a almacenar por años y que son características importantes. Que vamos a utilizar para liofilizar, vamos a utilizar en la preservación de estos microorganismos y que se van a liofilizar para conservarlos a largo plazo. En este proceso consta de 4 grandes etapas. Primero tenemos que tener la cepa, el cultivo microbiano, después verificar pureza, características, constatar o verificar que sea la cepa con las características adecuadas que nosotros necesitamos y de ahí llevar al proceso de liofilización. Y al final del proceso de liofilización tenemos que evaluar viabilidad y saber si tiene o conservó sus características fenotípicas y genotípicas, que en este caso son muy importantes.
Vamos a entrar de lleno a lo que es la liofilización. La liofilización, también llamada deshidrocongelación o criodesecación, es un proceso de deshidratación usado generalmente para conservar o hacer el material más conveniente para transporte, para almacenamiento, para la conservación de sus características importantes de los microorganismos, como son características fenotípicas y genotípicas, como dije anteriormente. La liofilización funciona principalmente congelando el material y luego reduciendo por medio de presión, donde se permite que el agua congelada se sublime. ¿A qué le llamamos sublimación? A que directamente la fase sólida pasa a la fase gaseosa sin pasar al estado líquido, como observamos en la figura de abajo. Por lo tanto, para lograr la sublimación del agua congelada, la temperatura y la presión parcial del vapor del agua debe de ser inferior a la del punto triple del agua, como lo estamos observando en la gráfica de abajo. Es importante que tengamos una temperatura menor de 0.0099 y una presión menor de 0.006, y cuando la muestra se calienta, el hielo se sublima directamente a vapor sin pasar por el estado líquido, como se observa en la figura de abajo. El proceso físico de deshidratación producido en este proceso de liofilización puede afectar la estructura de las células debido a la formación de cristales de hielo, ya que congelamos las cepas antes de liofilizarla. Esta congelación puede dar la formación de cristales dentro de la bacteria como fuera de la bacteria, y esto nos puede disminuir la viabilidad o totalmente matar en este caso a las bacterias o a los microorganismos. Por tanto, es importante el uso de sustancias protectoras para la liofilización, que se les llaman lioprotectoras. Con el fin de proteger las células durante el proceso de liofilización. Y esto es ampliamente utilizado en colecciones de cultivos microbianos y que es muy recomendado por lo anteriormente dicho. Aquí les muestro dos liofilizadoras, una pues que ya tiene un poco de tiempo, ya muy antigua, del lado derecho, que eran las que anteriormente se utilizaban del lado izquierdo, perdón, que se utilizaban para liofilizar, y la del lado derecho es la actual, la que en este momento tenemos en el laboratorio, en el instituto, para hacer el proceso de liofilización. Ahora bien, ¿qué etapas se utilizan durante el proceso de liofilización? Primero, una etapa llamada la etapa conductiva, que es inicialmente donde se va a llevar el calentamiento de la muestra. La velocidad de sublimación crece rápidamente hasta llegar a un máximo. El tiempo para agotar esta fase es relativamente corto. En ella se lleva a cabo la mayor parte de remoción del agua del producto, entre el 75 al 90%, siendo el mecanismo preponderante la transferencia de calor por conducción. La fase 2, que es la primera etapa difusiva, donde la muestra le permite un descenso importante de la velocidad de sublimación debido a la formación de una capa porosa de material seco que opone a la resistencia creciente
al flujo de calor y al vapor a medida que procede el secado. La fase 3, que es la segunda etapa difusiva, la velocidad de sublimación continúa decreciendo de forma que se aproxima a cero. Esto debido a que el calor necesario para retirar el agua ligada es más alto que el calor de sublimación. Esto lo logramos en la liofilizadora por medio de diferentes segmentos, como lo muestro en la parte de abajo. Esto no quiere decir que se lleve a cabo por cada segmento. Los segmentos son las características o los parámetros que nosotros hemos observado en el laboratorio y que se lleva a cabo y que hemos observado que se ha llevado a cabo bien el proceso de liofilización de las cepas. Para llevar a cabo el proceso de liofilización se requieren insumos, accesorios y otros equipos requeridos aparte de la liofilizadora. Para preservar un microorganismo por medio de liofilización se requiere viales de 2 mililitros, como se observan en el inciso A, tapón de hule con ventana para taparlos, que lo tiene también el vial. La ventana es muy importante porque ahí es donde se van a llevar los cambios de temperatura. Tapa metálica de aluminio para sellarlos, como se observa en la figura B, y evitar la entrada del aire al material biológico contenido dentro del vial después de liofilizar. En la figura C se observa un crimpador para el sellado manual de viales con la tapa metálica de aluminio. Un repco que debe de estar a temperatura de menos 70 grados para congelar los viales con las cepas antes de utilizarlas o de introducirlas al liofilizador. Contenedores para colocar los viales dentro de la liofilizadora y etiquetas después de liofilizarlas. Como ya hemos comentado, cuando los microorganismos son sometidos a procesos de congelación pueden presentar pérdidas en la viabilidad de forma drástica. Para mitigar los efectos del proceso de liofilización se utilizan algunos compuestos químicos en solución para proteger el inóculo microbiano a preservar, principalmente protegerlo de la congelación o formación de cristales que pueden matar a la bacteria. Entonces, como les he comentado, los lioprotectores, en este caso así se les llaman, los cuales nos van a mitigar el proceso de liofilización, principalmente durante la congelación. Muy bien, ¿qué son lioprotectores o crioprotectores? Son sustancias que se añaden con el objetivo de mejorar las características del producto durante el proceso de liofilización o el almacenamiento o ambos. Aquí les muestro unos lioprotectores o crioprotectores y aquí el que usamos para liofilizar, en este caso enterobacterias, que son las que nosotros tenemos la experiencia de liofilizar, utilizamos la leche descremada. El glicerol para liofilizar pues no es recomendable, principalmente se utiliza para congelar. No es recomendable porque no se forma la pastilla. Se ve como una sustancia grasa. Sí se liofiliza, sí se forma, sí se hace el proceso de sublimación, ¿sí? Pero no se observa la pastilla. Se ve la sustancia grasa del glicerol. Entonces, lo recomendable en este caso para liofilizar cepas, principalmente enterobacterias, nosotros utilizamos la leche descremada. ¿Cuáles son los agentes crioprotectores?
Bueno, en este caso, la función del crioprotector es minimizar daños durante la congelación, como ya lo habíamos comentado, limitar la formación del hielo, proteger a los microorganismos de los cristales del hielo que se forman en la congelación. ¿Qué cualidades debe tener un crioprotector, oleoprotector, para poderlo utilizar? Que no sea tóxico para la célula, que penetre fácilmente en la membrana celular y que se una a los electrolitos o a las moléculas de agua. Existen algunos microorganismos que son difíciles de preservar a través de liofilización usando los leoprotectores líquidos de la lista que ya les había mostrado. Para estos casos se recomienda el uso de soportes sólidos como por ejemplo semillas esterilizadas y tratadas con compuestos químicos para lograr la preservación de cepas, principalmente de hongos. En este caso, estos soportes sólidos se pueden utilizar para liofilizar hongos. Algunos disacáridos, como la leche descremada, actúan como sustancias leoprotectoras formando una matriz que protege a la célula de los efectos dañinos sufridos durante el congelamiento y secado. Por esa razón utilizamos nosotros leche descremada, ya que es considerado un leoprotector ideal por su bajo costo y fácil adquisición. Contiene una mezcla de disacáridos y macromoléculas como las lactoalbúminas y caseína que protegen a las células durante este proceso. Para mejorar la sobrevivencia de los microorganismos, la solución de leche descremada puede ser suplementada con trealosa o glutamato de sodio. Para eso se ha observado que la liofilización es el proceso más suave para evitar cambios enzimáticos, biológicos y químicos. ¿Qué quiero decir? Que en la liofilización vamos a conservar sus características en este caso de las bacterias, tanto genéticas como fenotípicas, ¿sí? Que son las características importantes que debemos de conservar de una bacteria. Sus características o cualidades fenotípicas y genotípicas. Tanto para las etapas del proceso de liofilización, principalmente se debe de llevar a cabo, como ya lo hemos dicho, tener la cepa. Primero, el cultivo bacteriano que se va a liofilizar. De ahí se va a preparar una mezcla con el lioprotector, en este caso la leche. Se tiene entonces la formulación líquida con la bacteria y el lioprotector. Se congela a menos 70 grados centígrados, no menos, porque si no lleva una congelación de menos 70 grados centígrados, hemos observado que se hierve la muestra. Y cuando se hierve la muestra, no se forma una pastilla como se debe de formar. Entonces, la congelación, después de tener a la bacteria mezclada con el lioprotector, debe de realizarse a menos 70 grados centígrados. Congelado, de ahí se pasa a la liofilizadora y en la liofilizadora se lleva a cabo el proceso de liofilización, que es el proceso de sublimación. Dentro de la liofilizadora, donde se lleva el secado y el proceso de liofilización, también vamos a llevar a cabo el sellado del vial, que quiere decir que vamos a sellar al vacío. ¿Por qué al vacío? Para evitar que ese vial, donde ya se llevó a cabo el proceso de liofilización, lleve humedad, que toda la humedad que se evaporó ya no permita
que haya más humedad o que pueda penetrar humedad dentro del vial. Por lo tanto, se selló al vacío. O sea, dentro de la liofilizadora, al final del proceso de liofilización, sellamos al vacío. Aquí les muestro cómo están las muestras, las cepas dentro de la liofilizadora, en los diferentes charolas que tenemos. Se está llevando el proceso de liofilización, cómo sale el producto, ya liofilizado, ya sellado, y después de ahí, después del control de calidad, se sellan y se etiquetan. Pero después del proceso de liofilización, ¿cómo vamos a asegurar si verdaderamente el microorganismo que liofilizamos conserva las características fenotípicas, genotípicas y principalmente la viabilidad? Por lo tanto, tenemos que realizar el control de calidad de las cepas, en este caso, después de liofilizar. Con esto debemos de evaluar la viabilidad post-liofilización, donde debemos observar que se recuperan los microorganismos y también que esta colección, después del proceso de liofilización, tenga una buena viabilidad y un buen crecimiento, o sea, que la cantidad de bacterias que liofilizamos, pues son por lo menos la mayor parte de las que se están recuperando. Entonces, el control de calidad después del proceso de liofilización, lo que se realiza es observar la formación y desprendimiento de la pastilla, vacío y ausencia de aire, ya que, como les dije, que se sella al vacío. La pureza, el mantenimiento del cultivo puro, ejemplo, vamos a poner Shigella, donde vamos a observar las colonias características de la cepa de Shigella, que son circulares, con elevación de tamaño pequeño, textura lisa. Y viabilidad, que el cultivo esté vivo. ¿Cómo lo vamos a ver? Que haya crecimiento, que haya un buen crecimiento. Y estabilidad, que la cepa debe conservar sus características fenotípicas y genotípicas. Primero, el número 1, formación y desprendimiento de pastilla. Del lado izquierdo vemos la formación de pastilla y del lado derecho que se desprenda. Esto quiere decir que sí se sublimó, que hubo una buena sublimación y que por lo tanto la pastilla está seca. Vacío, ausencia de aire, que en este caso lo vamos a realizar con una jeringa a la cual le vamos a tratar de meter aire, y al momento de colocar la jeringa con aire en el vial, lo tiene que jalar el émbolo por sí solo, como se observa en las dos figuras del lado derecho. Pureza, tenemos que saber si que está pura, pero esto ya lo observamos y ya lo vimos al inicio, antes de liofilizar, pero es importante saber cuáles fueron las prácticas que se usaron, las prácticas del sembrado, etcétera, si se llevó a cabo adecuadamente todo el proceso, tanto del sembrado, etcétera. En este caso, pues tenemos que ver las mismas características que tiene, aquí el ejemplo de la Shigella, la misma que sembramos al principio, la misma que se conservó después de liofilización. Y viabilidad, pues ahí se está viendo que creció precisamente la bacteria después de hidratarla, porque se tiene la pastilla y la tenemos que hidratar. ¿Con qué? Con agua. ¿Por qué? Porque lo que le quitamos fue agua. Entonces tenemos que hidratarla con agua destilada estéril.
Por lo tanto, la estabilidad. La estabilidad tenemos que ver si verdaderamente conservó sus características fenotípicas y genotípicas. En el caso de nuestro laboratorio, son importantes estos dos parámetros. A lo mejor en otros laboratorios nada más que crezca y ya es suficiente. Pero para el caso de nuestro laboratorio, las características fenotípicas y genotípicas son importantes. Por decir, en el caso de las fenotípicas y genotípicas, como por ejemplo la cepa de Salmonella, que conserve sus antígenos somáticos, como lo observamos en la aglutinación de la parte de arriba, y que conserve sus antígenos flagelares, como lo vemos en la aglutinación de la parte de abajo que se observa en tubo. Y para el caso de las genotípicas, en el caso de Vibrio cólera, que la producción de toxina está inducida por un fago, pues tenemos que observar y ver que conserve esa característica de expresión o producción de la toxina colérica en cepas. Aquí vemos un ejemplo de la cepa de Vibrio cólera innava que produce entonces, como les comenté, la cepa de Vibrio cólera innava es una cepa toxigénica y esta cepa toxigénica, la producción de la toxina colérica es inducida por un fago. Entonces tengo que observar que mi cepa que yo leofilicé tiene que conservar la característica de producción de toxina colérica y por lo tanto realizo la prueba y observo por medio de la técnica de Lisa si produce la toxina colérica. Y aquí ya estoy verificando que las cepas que leofilicé, tanto una, la del lado izquierdo, conserva las características fenotípicas y la del lado derecho las características genotípicas. Por lo tanto, se cumplieron el control de calidad, lo cumplió las cepas que leofilizaron y con esto puedo observar que durante el proceso de leofilización no perdió ninguna característica. Ya realizando el control de calidad y observando las características que sí se cumplió, pues tengo que etiquetar, sellar el vial con la gárgola metálica, etiquetarlo y almacenar, tener un lugar donde debo de almacenar con, el lugar no es necesario que sea ni refrigeración ni congelación, puesto que las cepas leofilizadas se pueden guardar a temperatura ambiente. Entonces, tener un lugar donde vamos a guardar todas las cepas leofilizadas y llevar un control de las cepas leofilizadas, saber que estas cepas que se van a leofilizar como máximo, cuántas debo leofilizar, etcétera, porque por las características de almacenamiento también que tengo que tomar en cuenta. Vamos a saber o ver cuáles son las ventajas y desventajas de la leofilización. Ventajas: bajo costo de mantenimiento de las cepas debido a que los microorganismos leofilizados son preservados en viales o ampollas de vidrio por mucho tiempo. Son almacenados en gavetas, prescindiendo de suministro de energía eléctrica para su mantenimiento. O sea, no requieren de un refrigerador ni de un congelador. A temperatura ambiente en cualquier gaveta la podemos guardar. Siempre y cuando pues esas gavetas la tengamos bien identificada y en un lugar donde tengamos biocustodia, que ahorita es muy importante tomar en cuenta eso. Estos viales o ampollas de vidrio son de tamaño pequeño, por lo que son de fácil distribución, siendo el método ideal para el envío de muestras a terceros. O sea, muchas veces tenemos que enviar algunas cepas, ya no es necesario a lo mejor enviarlas en tubos o las podemos enviar en liofilización y las podemos tener o enviar
en lugares donde haya calor, etc. Se pueden transportar a temperatura ambiente, como lo estoy comentando. Desventajas. El equipo tiene un alto costo. Requiere personal capacitado para realizarlo. Es un proceso más lento y laborioso. El proceso lleva 5 días desde que sembramos la cepa hasta que llevamos a cabo el proceso de control de calidad. Son 5 días los que se llevan a cabo. Hay microorganismos que no toleran el proceso de liofilización, como en el caso de aquellos pertenecientes a los géneros de Phytophthora, Pythium, etcétera, como son los hongos, que normalmente algunos hongos no se pueden liofilizar. Gracias.